Muy bien, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de poder conocer a los salvadoreños que viven en el exterior, pero que además han hecho posible que nuestro país siga avanzando y la verdad es que, bueno, conocimos a don Antonio, recién llegamos, que es el dueño de ese restaurante, un salvadoreño que tiene más de 50 años de vivir acá, o sea, realmente ya hizo toda su vida acá, y que nos estaba comentando de que él él se había sentido como un ciudadano de segunda categoría siempre, como solamente alguien que mandaba dinero, pero que no tenía derechos en El Salvador, ¿no? Derecho a opinar sobre lo que pasaba en El Salvador y derecho a poder regresar incluso, ¿no? Un sueño que muchos salvadoreños nos cuentan acá. Y yo soy bien impresionada también, sabía bastante, porque todos tenemos un familiar Claro. que vive fuera, y obviamente nuestro familiar se fue porque algo pasó que le impidió, sea un tema económico, sea un tema de seguridad, y todos salieron para cuidar su vida, ¿no? Y salieron huyendo de un país violento, de un país triste, de un país en donde no se veía que se pudiese prosperar de ninguna manera legal. Entonces, cada persona que nos hace el favor de contarnos su historia se abre con nosotros. Acabamos de conocer a otra salvadoreña que trabajó aquí, médico, y que se vino también huyendo porque los pandilleros la amenazaron. Y así una y otra vez la historia se repite y la verdad es que me da gusto conocerlos. No le niego, se me hace siempre como un nudo en la garganta, pero sí, también es cierto que eso es lo que me da fuerza, y a todos mis colegas también diputados, de seguir trabajando porque esto es lo correcto. No, yo creo que nos pasa igual, diputada Suez, y tengo de visitar este país más de 20 y pico de años, y cada vez nos encontrábamos con una historia de lo que pasaba en El Salvador, porque la gente se venía a Estados Unidos. Y hablábamos con don Antonio, por cierto, y él dice: mira, Gilson, yo quiero regresar a retirarme de El Salvador. Hoy sí quiero, me dijo. Estoy comprando ya algunas tierritas para poder cultivar, poner árboles frutales y hacer algo diferente. Tengo 2 años más, me dice. Hoy sí, para regresarme a mi país. O sea, cuando uno escucha eso, dice, bueno, o sea, hay algo que está pasando. Y que no lo miramos y que no lo vimos ni lo imaginábamos que podía pasar antes. Sí, hay esperanza, y a pesar de que todos decimos a veces que es conocido lo de la esperanza es lo último que se pierde, lo cierto es que ya como salvadoreños que vivimos dentro de El Salvador o los que estaban fuera de El Salvador, ya muchos habíamos perdido la esperanza de que realmente pudiese cambiar, pero gracias a Dios nos mandó un buen líder, y ese líder está cambiando El Salvador, y nosotros estamos ahí apoyándolos, todos nosotros, o sea, no solamente los que estamos directamente ahí trabajando, sino todos ustedes que además en estas elecciones que vienen va a ser la primera vez en 2024 que van a poder votar de verdad y no con todos estos trámites engorrosos. Sin embargo, un llamado para que todos saquen su DUI, para que sea más fácil, para que puedan quitarse trámites y poder tener sus documentos en buen estado para que puedan votar. La hemos visto, diputada, muy fuerte enfrentando a la oposición sobre esos temas que de alguna forma han trastocado el poder político, económico de algunos grupos en El Salvador. ¿Qué se siente? Sobre todo yo creo que es indignación. Como todo salvadoreño, lo que siente al escuchar lo que ellas dicen o lo que ellos dicen y defienden, siguen defendiendo la corrupción, siguen defendiendo la violencia, siguen defendiendo la impunidad, siguen defendiendo esos ideales bastante rancios y acabados, siguen incluso sin aceptar y hacer un proceso de mea culpa y de decir, está bien, no lo hicimos bien, pero de verdad, sino que lo hacen con prepotencia ante la población salvadoreña. Y creo que a todos los que lo vemos nos indigna, y yo tengo la responsabilidad de usar el micrófono que Dios me permite, que el pueblo salvadoreño me permite tener, para poder decir, obviamente respetando las reglas, tratando de ser bastante educada, de verdad, aunque a veces da cólera, ¿verdad? Cuesta, pero no es imposible, y tratando de no personalizarlo, porque
entiendo de que cada quien está jugando su rol, ¿no? Y que lastimosamente esas personas han decidido jugar ese rol y ser los voceros de un grupúsculo muy, muy pequeño, pero que nosotros tenemos la posibilidad de ser los voceros de una gran parte de la población. Y con esa visión es que siempre yo, así, una confidencia, yo siempre antes de hablar me encomiendo a Dios, porque digo, o sea, sabiduría y gracia, porque es lo que hay que pedir, creo yo, en el día a día, y sobre todo en un trabajo que te pone al frente y que tu micrófono y lo que tú digas va a impactar de otra manera. Diputada, ayer fue un día también importante, hubo la 12ª prórroga, Sí. la 12ª prórroga del régimen de excepción para que el gobierno pueda seguir combatiendo el tema de las pandillas. Así es. ¿Cómo estuvo? Estuvo más aceptada, no votaron a favor del régimen, pero se pelearon menos. Probablemente era tarde, tuvimos una plenaria larga, salimos tarde, entramos temprano, entonces creo que estaban bastante decaídos, pero yo en ningún momento creo de que ese silencio sea una buena señal. Más bien creo que están planeando algo siempre, y eso es, a ver, el régimen de excepción es lo que nos ha permitido tener una vida en libertad como salvadoreños por primera vez en la historia del país, y tener una tasa de 1.8% de homicidios sobre 100.000 habitantes, siendo al fin uno de los países, el país más seguro de toda Latinoamérica. Cuando nosotros siempre fuimos en la historia el país más violento, el primero, el segundo o el tercero más violento de Latinoamérica. Entonces, esa virtud que estamos, o sea, que nos da el régimen de excepción, y también nos demuestra que la violencia está completamente, es proporcional, claro, a las pandillas. Se sacan a los pandilleros de la calle y baja la violencia inmediatamente. Entonces, no es algo que nos hemos inventado, no íbamos probando, ¿verdad? O sea, está solo la realidad nos ha demostrado de que es así. O sea, no es, y también, ¿por qué no decirlo? Los delitos comunes, ahora ha regresado la confianza del pueblo salvadoreño en las autoridades, tanto que se persiguen también los delitos comunes, es decir, un robo, un asalto, temas viales, ¿verdad? Delitos al volante, etcétera. O sea, ya hay posibilidad de ir y perseguir esos delitos también. Entonces, la gente ahora está, por primera vez, creo yo, saliendo a la calle diciendo y recuperando su voz como salvadoreños. Y también hemos tenido, bueno, prueba de ello, los números de turistas han subido 45% más hasta la fecha que el año pasado. Las divisas producto del turismo han subido también, son más de $400 millones los que han entrado al Salvador, solamente en lo que va del año, más de $200 millones solamente en lo que va del año. El fin de semana pasado en San Salvador, imagínate, solamente en visita de espacios culturales, o sea, Teatro Nacional, Centro Histórico, Palacio Nacional, tuvimos más de 6.800 visitas en un sábado, solamente ahí. Cerramos, o sea, teníamos eventos culturales y artísticos en el Centro Histórico y en toda la Zona Rosa y en todo el camino hacia la Zona Rosa. Cerramos con un concierto, todo gratuito, todo organizado por la alcaldía, por el Ministerio de Cultura, por Turismo, por agencias de cooperación, por Alianza Francesa y demás. Entonces, vale la pena porque la gente no tiene miedo de salir. El hecho que esté prosperando el centro histórico, la revitalización del centro histórico, que la economía vaya creciendo, que los salvadoreños salgan más a comer, al cine, a caminar, a correr, a los parques, etcétera, es la viva imagen de un salvadoreño que estuvo encerrado por miedo, no porque no quisiera salir, no porque no quisiera ir al teatro, a ver el ballet, la sinfónica, una obra de teatro, etcétera. No, simplemente estaban encerrados por miedo. Y ese miedo ha ido bajando, y la confianza en las actividades, en el Estado mismo, en las alcaldías que organizan,
ha ido incrementando. Entonces, y también la gente inmediatamente si pasa cualquier cosa avisa, denuncia. Hay más confianza, hay más certidumbre que si denuncian no lo van a ir a buscar al siguiente día o que el policía no es minutos, corrupto, o que un policía le está teniendo la denuncia y le va a pasar que va a ir donde el pandillero y le va a decir que acaban de poner una denuncia, que ha sido lo que ha pasado. No, era así. Así ha sido. Entonces, tenemos un año y eso se ha logrado en un año. Imagínate, estuvimos 30 años tratando de arreglarlo con las recetas que nos daban de afuera, donde hubo muchísimo más dinero que ahora de cooperación, porque el gobierno del presidente Bukele no ha tenido, ha sido sumamente controversial. De hecho, nos han amenazado internacionalmente de ponernos bloqueos, de castigarnos, de no sé cuál, pero porque la gente no se está informando bien, no está hablando desde El Salvador, sino desde sus casas muy tranquilamente o sus oficinas fuera, ¿no? En Europa o en sus despachos en otros lugares, aquí mismo, pues, en este país, pero no están realmente viendo cómo está El Salvador y no están, o sea, si lo digo yo y no me creen, ok, pero entonces vayan a El Salvador y pregúntenselo a la gente en la calle, cómo las cosas han cambiado, y la versión va a ser bastante similar. No quiero sonar a una caja de resonancia, valga la redundancia, pero nos hemos encontrado aquí, por ejemplo, en este lugar, que justo había también muchos mexicanos y han estado diciendo, mira, qué bueno lo que pasa en tu país, ¿verdad? Escucho cosas diferentes. O gente de Sudamérica, del Caribe, queremos un presidente como el que está en El Salvador. Bueno, de hecho, la prensa gráfica en su última encuesta dijo que el presidente tenía una aprobación del 91%, lo dijo la prensa gráfica. Con todo dolor, pero lo dijo, con todo el dolor que pueden tener, pero lo dijeron. Hay que ver cuál es la estrategia, o si ya simplemente se dieron por vencidos y al ser tan innegable el apoyo que tiene el presidente, pues simplemente ya no queda más que ponerlo ahí. Son sus propias encuestas, ojo que no son encuestas de otras casas encuestadoras, ellos mismos hicieron la encuesta, por tanto ellos manejan completamente la información, ¿no? Debe haber sido abrumador, yo casi te digo, quizás no fue el 91, quizás fue el 97, pero bueno, le bajaron 6 puntos, pero ya no le podían bajar más, muy probablemente, pero mira, el hecho de que la gente nos diga en la calle, mamás, abuelas, que digan, gracias al régimen de excepción, mi hijo está vivo, o a mi hija no la secuestraron, no la violaron, esto no escaló, gracias a Dios mi hijo ya tiene trabajo, mi esposo está vivo, o lo que sea, eso ya es suficiente. O sea, una vida ya fuera suficiente para que nosotros estuviésemos haciendo esto. Ya te puedes imaginar si nosotros teníamos 21 muertos diarios, 14 cuando nos iba bien. Entonces, eso diariamente multiplicado por 30 años es que se ha muerto más gente que en el conflicto. Entonces, no podíamos seguir así y fue una decisión controversial, pero es que era un problema controversial. Entonces, no podíamos atacar esto y salvar a El Salvador si no tomábamos una decisión contundente y que no fuera lo mismo que se había aprobado antes. ¿Qué es lo que le depara a El Salvador en un futuro, diputada? Porque, bueno, justamente están acá, vienen unas elecciones de alcaldes, diputados y presidente, vienen a una reunión con la diáspora que, bueno, está de más decirlo, hay una apertura importante en los mecanismos de votación, los accesos de la gente, hay muchos hijos de salvadoreños yendo a los consulados a sacar su DUI porque quieren votar, y estaba desvinculado la segunda y tercera generación, no quería saber nada del país. Ahora invitan a sus papás que vamos a El Salvador. ¿Qué es lo que le depara al país? Yo creo que nos depara el hecho de seguir consolidando esta vida en libertad, esta vida en democracia, seguir consolidando un país que ya no esté más en vías de desarrollo, sino que ya se monte sobre esa vía para el desarrollo y de verdad lo logre. Como salvadoreños, los únicos que podemos hacer que nuestro país cambie somos nosotros mismos. Y creo que por eso hay una responsabilidad de apoyar
al presidente para poder continuar en esta línea de trabajo. Obviamente nosotros los diputados tenemos una labor y es dar gobernabilidad a ese presidente, al Nayib Bukele. Y yo creo también de que ya en la vida más práctica y doméstica, el hecho de que nosotros ahora estemos acá trabajando, conociendo a los grupos que trabajan en Houston, los grupos de salvadoreños, es también para dar un mensaje de seguridad, de certeza, de que cada quien puede estar en los movimientos que desee, no necesitan todos estar dentro del partido, nuevas ideas, pero sí es necesario que entendamos que el mecanismo legal para proponer y que nuestro presidente siga estando ahí y que los diputados podamos seguir trabajando es a través del partido político, ¿no? Se vota a través de este partido político y por tanto es una estructura que tenemos que apoyar al momento de que lleguen las votaciones. Pero eso no quiere decir que los grupos se puedan pelear o tal, no, al contrario, cada quien que esté y se reúna con el grupo que quiera y con quien tenga afinidad, que creen las familias, que puedan crear. Esto funciona como si fuéramos grupos de iglesia, o sea, tú haces tu grupo de oración con los hermanos que tenés más afinidad y así, a pesar de que los querés a todos, ¿no? Entonces, algo así es lo que tiene que funcionar realmente para que no nos dividan los discursos personales y que todos tengamos claro cuál es el objetivo. Y el objetivo principal es que El Salvador se consolide como un país en libertad y democracia, que se consolide ese país sin violencia, que todos podamos ser más prósperos dentro de El Salvador, que cada familia pueda realmente prosperar económicamente, personalmente, que la gente que se quiera regresar a pasar sus últimos años en El Salvador pueda hacerlo con libertad y tranquilidad. Y eso es lo que El Salvador, creo yo que todos podemos construir ese futuro, pero es una piedra a la vez. Una a la vez. Una piedra a la vez y un ladrillo a la vez, y que obviamente no podemos construir techo si no tenemos fundaciones. Por supuesto. Entonces, creo que ese es el mensaje y que todos sigamos en la línea. Vienen tiempos difíciles, este es un año preelectoral, pero es un año en el que, a pesar de que en su momento estaremos en campaña, no podemos descuidar el trabajo que tenemos. Entonces no podemos descuidar el trabajo que mantiene el régimen, no podemos descuidar seguir trabajando para que El Salvador siga prosperando, y no podemos diluirnos en cosas que no están pasando, ¿no? Entonces tenemos la obligación de mantenernos apegados a la realidad para ir resolviendo y tomando decisiones. Excelente. Diputada Suezy Callejas, gracias por hacer el espacio. Sé que traen una agenda bastante ocupada para Houston, pero bueno, es importante también mandarles el mensaje a los que no pueden llegar hasta acá, pero que nos pueden ver en televisión o nos pueden ver en las redes sociales. Transmitimos en vivo ahora, en vivo. Así que ustedes, si escuchan cualquier cosa ahí, porque estamos en vivo, ¿verdad? Así que gracias, diputada Suezy, por hacer el espacio, conversar con nosotros y siempre estar atenta a las cámaras de ITV Salvador. No, muchas gracias de verdad por la invitación. Yo feliz de estar acá. Son 2 días nada más, pero tenemos mucho trabajo. Nos vamos a encontrar en El Salvador. Yo me rezo un par de días allá. Y vamos a ampliar los temas, obviamente, con mucho más tiempo. Así es. Y muchísimas gracias, sobre todo gracias a toda la gente de Houston que está pendiente. Yo quisiera ir a conocerlos a todos los lugares donde están, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como en los lugares donde hay más concentración de salvadoreños para aprovechar la mayor cantidad de gente. Pero yo me mantengo pendiente de sus comentarios. Gracias y gracias por esta entrevista.